Ok, en la unidad de cuidados intensivos, en general, medimos muchas cosas: la presión arterial, los gases arteriales, variables hemodinámicas, variables del ventilador. Pero existen algunas cosas que ignoramos o que en general a veces pasamos por alto, a pesar que son cosas que son muy usuales en el ser humano, tan usuales que a veces nos da pena mencionarlas. El día de hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. Doña Gloria es una paciente de 78 años, independiente, que vive con su esposo. Tiene enfermedad pulmonar de base, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Y doña Gloria empieza con un cuadro de 7 días de evolución, con fiebre, tos y expectoración purulenta. Llaman al servicio de atención domiciliaria, que acude a su casa. Ellos la encuentran en malas condiciones generales, con saturación de 82, al aire ambiente, frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada y la presión arterial baja. Por esa razón deciden entonces trasladarla al servicio de urgencias. A urgencias ingresa la paciente en franca falla respiratoria. La radiografía de tórax que le toma muestra infiltrados en 4 cuadrantes, está desaturada a pesar del aumento de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces deciden ponerle cánula nasal de alto flujo y trasladar a la unidad de cuidado intensivo previa toma de exámenes de laboratorio. Al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, la paciente requiere intubación, ventilación mecánica, se continúan antibióticos, requiere inicio de soporte con norepinefrina, se pone todavía mucho más delicada la situación, entonces requiere sedación profunda y ventilación en prono. La paciente mejora después de algunos días, pero después de un weaning difícil de la ventilación mecánica, se decide realizar traqueostomía y se empieza el desmonte de sedantes. Más o menos como 2 o 3 días después presenta un nuevo deterioro clínico, nuevamente la presión bajita, y encuentran al examen físico que tiene una gran distensión abdominal y hay intolerancia a la nutrición. Entonces deciden hacerle más exámenes, encuentran que tiene una gran dilatación del ciego con niveles hidroaéreos en la radiografía de abdomen, y la tomografía de abdomen muestra una dilatación cecal y neumatosis intestinal. Estando en shock y disfunción múltiple de órganos, deciden llamar al grupo de cirugía, que la lleva a cirugía. Entonces encuentran peritonitis y abundante materia fecal en cavidad abdominal, realizan una colectomía total. La paciente presenta disfunción orgánica múltiple, shock refractario y fallece. Y hasta aquí digamos que podemos poner en evidencia que existen cosas que son muy importantes en el día a día de nuestros pacientes y que a veces pasamos por alto. Estas cosas han acompañado a la humanidad desde siempre. Ya los romanos habían construido sistema de alcantarillado. En las ciudades en la época medieval ya existían letrinas, y incluso es tan relevante el tema que ha inspirado a poetas populares. No voy a detenerme pues a recitarlo, pero en general digamos que son temas que son muy importantes. Y cuando estamos en la unidad de cuidados intensivos, miles de historias aparecen en los pasillos, en las rondas, con respecto a pacientes que nunca defecaron o pacientes con diarrea interminable, que requieren mucho más atención, muchos más pañales. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de más allá del silencio intestinal, la evaluación del hábito intestinal en pacientes críticos. Como les habían dicho, mi nombre es Carlos Carvajal, soy médico intensivista. Trabajo hace un par de décadas en la ciudad de Medellín, en un par de instituciones, y hemos ido desarrollando en estas 2 décadas protocolos y escalas que nos permitan aproximarnos a la evaluación del hábito intestinal.
¿Qué pretendo en esta presentación, en este momento? Es que por un lado reconozcamos la importancia del hábito intestinal, que conozcamos qué herramientas disponibles tenemos en la actualidad para evaluarlo, que podamos explorar diferentes factores de riesgo, sobre todo poniendo énfasis en los factores de riesgo que son prevenibles y que están relacionados con la disfunción intestinal, promover la implementación de protocolos de hábito intestinal y despertar definitivamente la conciencia y la sensibilidad entre el personal sanitario con el objetivo de medir, evaluar y encarar este tema tan importante para nuestros pacientes. Pero ¿quién mide el hábito intestinal en las unidades de cuidados intensivos? En nuestro medio, en Colombia, las que están encargadas en general de esto son el personal de enfermería, específicamente auxiliares de enfermería, son las que están pendientes de realizar una evaluación diaria de si el paciente presenta o no deposiciones. Nosotros en la unidad de cuidados intensivos frecuentemente el cuerpo médico evalúa y monitorea muchísimas variables. Aquí hay algunas solamente, variables hemodinámicas, variables del ventilador, el balance hídrico, estado neurológico, pero hay muchas que ignoramos o subestimamos, a pesar de ser bastante importantes y relevantes, sobre todo en el pronóstico de nuestros pacientes. Por un lado, digamos que tenemos la evaluación del dolor, que a pesar, digamos, de ser un elemento tan importante y que tienen escalas ampliamente elaboradas y ya validadas en diferentes escenarios, en muchas series se encuentran que no son adecuadamente evaluado el dolor en los pacientes, sobre todo intubados. Lo mismo pasa con el ciclo sueño-vigilia y la calidad del sueño, que sin lugar a dudas el hecho de tener una mala calidad del sueño genera impactos en diferentes desenlaces como delirium, ventilación mecánica prolongada, inmunosupresión, entre otras cosas. Y también existen algunas escalas, aunque estas son más para pacientes que están despiertos. También, digamos, el estado emocional y la percepción del paciente hacen parte como de todas esas cosas que para los pacientes son importantes, pero que a veces por el estado crítico pasamos como a un segundo plano. Y definitivamente el hábito intestinal también hace parte, digamos, de estas funciones que son menos monitoreadas, que son subestimadas en general. El hábito intestinal se refiere específicamente a cuántas veces, qué características tiene y la consistencia de las deposiciones de un individuo. En este caso, pues de un paciente que está allí acostado y que muchas veces está dormido, está sedado y con múltiples soportes. En general, para las unidades de cuidados intensivos han aparecido listas de chequeo que nos permiten sobre todo mantener en el radar una serie de variables que son importantes y que han generado diferentes mejoras en los desenlaces de nuestros pacientes. Está el ABCDEF, que está relacionado básicamente con la evaluación del dolor, con la evaluación del despertar diario, con las pruebas de respiración espontánea, escoger analgesia y sedación adecuada, evaluar el delirium, la movilización temprana, pero también aparecen algunas otras, como esta que se llama como es el abrazo rápido, pues un par de veces al día, en donde en la parte inferior encontramos que se le presta relevancia al hábito intestinal. Aunque digamos que en la escala generalmente están más si el paciente presenta diarrea más que estreñimiento, pero digamos que es una aproximación para que tengamos en cuenta que realmente es un tema importante y que ha ganado más relevancia en los últimos años. Definir, digamos, estreñimiento y diarrea no es fácil, y menos en la unidad de cuidados intensivos. La definición, digamos, de estreñimiento de la
Sociedad Americana de Gastroenterología, en general no se aplica para nuestros pacientes que están sedados y que están, digamos, que no tienen intimidad, pero digamos que se ha ajustado esta definición al tiempo. Y a pesar, digamos, de intentar lograr consensos, en algunas definiciones aparecen 2 días, 3 días o hasta 5 días sin hacer deposición. Últimamente, en las últimas reuniones que se han presentado en las diferentes sociedades, se ha ido decantando como hacia 3 días para definir estreñimiento. La diarrea, por el contrario, se utiliza una definición operativa. A veces se toman mediciones en cuanto a volumen, que no es fácil, pero en general la OMS se acepta que existe más de 3 deposiciones líquidas por día. Sin el uso de laxantes podría ser una aproximación a diarrea. A partir, digamos, de estas diferentes definiciones, pues aparece también una epidemiología que en ocasiones puede ser variable. El estreñimiento, por ejemplo, para la población general presenta más o menos una prevalencia del 16 al 20%, y en la UCI, dependiendo del tiempo que se aplique, puede ir desde el 5 hasta el 83%. Para la diarrea también existe una prevalencia que tiene un intervalo muy grande, del 2 al 95%, dependiendo de la población estudiada y de algunas otras características, como son el sitio donde se realiza el estudio y las definiciones, si son por volumen, por el número. En una muestra de 1.755 pacientes que recogimos en Medellín, todos pacientes de UCI, con una media de 56 años, una estancia promedio de 13 días y una PH2 de 20, encontramos una prevalencia de estreñimiento del 22,7% y de diarrea del 10,5%. Estreñimiento definido como más de 2 días sin deposición, o sea, 3, de 3 para adelante, y diarrea como más de 3 deposiciones líquidas. De la misma forma, nosotros tratamos de validar una escala en Medellín. Esa escala se las voy a explicar más adelante. En una muestra de 189 pacientes encontramos una prevalencia, o sea, -2 o -1 en la escala, del 39,2%, y de diarrea de +1 o +2 en la escala del 21,7%. Pero ¿por qué importa en la UCI el hábito intestinal? Porque en algunos trabajos de investigación, algunos más recientes, otros un poco más viejos, se ha relacionado con un aumento en los días de ventilación mecánica, un aumento en la estancia, con la existencia de un mayor riesgo de infecciones relacionado con translocación bacteriana, con lesiones en piel, con neumonía. También se ha relacionado con mayor delirium, y puede haber un aumento en la disfunción de órganos, y puede también haber un aumento en la mortalidad en algunos trabajos de investigación. ¿Y qué problemas tenemos en la práctica actual con respecto al hábito intestinal? Por un lado, que se subestima el estreñimiento, en parte porque existe dificultad para el diagnóstico en pacientes sedados. Y esto está relacionado a que no existen escalas que sean completamente aplicables a nuestros pacientes, y por otro lado, secundario, digamos, a la falta de escala y a la dificultad para estimar, también existe una ausencia en protocolos unificados que nos permitan encarar de una forma adecuada el tema. Dentro de las escalas disponibles tenemos una mucho más vieja que la otra, la que está al lado izquierdo, que es la escala de Bristol, que es quizás con la que más estamos familiarizados, que lleva más de 3 décadas en la práctica clínica, pero que por la forma en que se describen las deposiciones a veces no son fáciles de aplicar para nuestros pacientes sedados. Y recientemente salió una nueva, que es la escala de Victoria, que tiene 3 dominios. El dominio superior, que tiene que ver con las características de las deposiciones, que sería muy parecida, digamos, a esta parte de la escala de Bristol. Está el patrón como tal, y si existe o no un control de esfínteres, que aunque digamos que tiene una
mejor cercanía con las características de nuestros pacientes, en ocasiones no se cumple completamente. Por esa razón, nosotros, a raíz del caso que les presentamos, que fue un caso de la vida real inicialmente, empezamos como a investigar acerca del tema y desarrollamos una escala que era una escala muy larga, que era difícil de aplicar por auxiliares de enfermería. Inclusive le hicimos en ese momento como dibujos, pues como que permitieran como una aproximación mejor, pero estaba muy ligada de un protocolo de manejo que tenía enemas, que tenía extracción digital. Entonces, por esa razón, intentamos hacer una escala nueva. Utilizamos entrevistas, fotografías, y finalmente la validamos, y era una escala que es muy similar o tiene como la misma disposición del RAS, el de sedación. 0 sería lo normal, con deposiciones normales o sin deposición 1 o 2 días consecutivos, y hacia el lado izquierdo, que es la parte negativa, estaría todo lo que es el estreñimiento. -1 es sin deposición por 3 o 4 días consecutivos, y -2 sin deposición por 5 o más días consecutivos o impactación fecal. Claramente -2 es donde existe una mayor relación con disfunción orgánica, con distensión abdominal, con intolerancia a la nutrición enteral. Por el otro lado, teníamos en el lado derecho, en el lado positivo, el +1 de posiciones líquidas o semilíquidas en cantidad moderada, y habíamos tomado la definición de una cantidad moderada cuando se moja el pañal o el pañal se alcanza a escapar por fuera del pañal, pero no se va más allá de los muslos, o cuando era en el pato, cuando era menos de 300 mililitros, o solo era una tercera parte del pato como tal. En el +2 estaban las deposiciones líquidas más abundantes, y aquí en el caso del pañal se escapaba por fuera de los muslos, iba inclusive al contacto con el tórax, a la cama, y ocupaba más de una tercera parte del pato como tal. En cuanto a los factores de riesgo, existen factores de riesgo relacionados con el paciente que a veces no son prevenibles, como son el uso de vasopresores, principalmente norepinefrina y dopamina. Está también todos los episodios de hipoperfusión tisular, a veces cuando los pacientes van a sala de cirugía y se dejan hipotensos durante el acto quirúrgico. También esto puede generar que existan alteraciones en la perfusión del intestino y pueda generar estreñimiento o diarrea. Los estados inflamatorios que son característicos en pacientes con sepsis predominantemente o traumas grandes, enfermedades sistémicas, aquellos pacientes que ya vienen con trastornos de la motilidad intestinal, que tienen hipotiroidismo o que ya tienen estreñimiento de base, pues son pacientes que van a estar mayor en riesgo de presentar estreñimiento en la UCI. Enfermedades neurológicas, enfermedades neurodegenerativas o lesiones medulares, y cambios en la microbiota asociado al uso de antibióticos que también pueden predisponer diarrea o estreñimiento. Existen factores de riesgo prevenibles que quizás son los que debemos tener más en cuenta. Está sobre todo la sedación y el uso de opiáceos. Los pacientes que tenemos mucho más tiempo sedados, con altas dosis de analgésicos tipo opiáceos, pues son pacientes que están en mayor riesgo de presentar estreñimiento, o pacientes que presentan abstinencia cuando desmontamos las benzodiazepinas predominantemente pueden tener diarrea. La falta de protocolos claros y de herramientas para evaluar el hábito intestinal en nuestros pacientes pues también es un factor de riesgo prevenible, y es una invitación para que desde enfermería, que es sobre todo el grupo que está como más al frente de la parte del hábito intestinal, pues se desarrollen protocolos y herramientas de evaluación. La inmovilidad prolongada y el confinamiento a cama sin lugar a dudas son un factor de riesgo, y por eso procuramos que los pacientes tengan una movilidad mucho más temprana, que salgan de la cama. La nutrición enteral, que tenga un adecuado aporte de fibra. Las alteraciones hidroelectrolíticas siempre a corregirse, el potasio, el magnesio, y la falta de privacidad, que a veces es un poco compleja
complejo en la unidad de cuidados intensivos, pero existen algunas herramientas como cerrar la cortina, de pronto tener una silla pato que les permita a los pacientes tener una similitud un poco mejor con el inodoro. Las complicaciones asociadas del estreñimiento y de la diarrea pues son frecuentes. Por un lado, digamos, está la distensión abdominal en el caso del estreñimiento, la impactación fecal, el aumento de la presión intraabdominal que genera movimientos diafragmáticos menores, y esto puede generar procesos más difíciles en la liberación del soporte ventilatorio. También el aumento de la presión intraabdominal puede aumentar la intolerancia a la nutrición enteral, y esto puede generar que existan episodios de aspiración con mayor probabilidad de presentar neumonías. También puede haber traslocación bacteriana, y todo esto puede llevar a incrementar los días de ventilación mecánica, de estancia en la unidad, de estancia hospitalaria y aumento de mortalidad en algunos casos y aumento en los costos. Para la diarrea, pues obviamente los pacientes que tienen altos volúmenes de deposiciones pueden deshidratarse, pueden presentar trastornos hidroelectrolíticos como hipocalemia o hipomagnesemia. También puede haber episodios de malnutrición, hipoalbuminemia, o que nunca lleguemos a las metas calóricas. Puede haber también riesgo de úlceras en la piel, mayor estancia hospitalaria y complicaciones, y en muchos pacientes que presentan diarrea, que han estado expuestos a antibióticos y que están en la unidad de cuidados intensivos, pues requieren una serie de exámenes adicionales para descartar infección por Clostridioides difficile, que en general puede aumentar los costos relacionados con aislamiento, con toma de muestras y este tipo de cosas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento del hábito intestinal, pues como no existen protocolos como muy bien estandarizados, entonces los tratamientos varían. Este es un trabajo publicado por enfermeras, en donde los pacientes que tenían estreñimiento, que son los que están con la barra roja, son pacientes que en general requieren muchos más elementos de abordaje. Están maniobras rectales, enemas, laxantes, prokinéticos, y todo esto nos invita a que el paciente, cuando ya presenta estreñimiento, pues son pacientes que requieren mucho más cuidado, muchas más cosas por hacerle, que también pueden generar más molestias, más costos y también más complicaciones. Este es un trabajo que se publicó ya hace algunos años, en donde los autores pretendían comparar dos laxantes osmóticos, el polietilenglicol y la lactulosa, versus no hacerles nada. Y estos pacientes, aunque ya tenían estreñimiento, se les empezó muy tempranamente, era al segundo día, sin deposiciones, que les iniciaban los laxantes, y hasta el 30% de estos pacientes no tenían estreñimiento a pesar del uso del polietilenglicol y la lactulosa de forma temprana. Pero lo interesante del cuento es que algunos pacientes que tenían deposiciones antes del día 6 tenían menor estancia en la UCI, lo cual digamos que tenía una relevancia importante en desenlace. En general, el tratamiento del estreñimiento es un tratamiento que es escalonado, que arranca desde la profilaxis y la prevención, muy tempranamente aplicada. El estreñimiento se maneja entonces inicialmente con laxantes. Los que más utilizamos en la unidad de cuidados intensivos son los osmóticos, como la lactulosa o el polietilenglicol. Tuvimos experiencia con el manitol, pero el manitol produce muchos episodios de diarrea. A veces, cuando el paciente está sin sonda, podemos utilizar bisacodilo, y los supositorios de glicerina, que los seguimos utilizando como un estimulante de la ampolla rectal para producir la defecación. Si definitivamente no funciona con la profilaxis y con los laxantes, utilizamos enemas. En este caso pueden ser de fosfato o enemas de solución salina, y en casos más extremos, descartando obstrucción intestinal, se puede utilizar neostigmina en infusión continua o en bolos, dependiendo de cómo esté más familiarizado en la unidad.
En general, entonces tenemos como tres líneas de manejo, unas que son las medidas preventivas, en donde está todo lo que es movilización temprana, ingesta adecuada de líquidos, minimizar el uso de opiáceos y la corrección de alteraciones hidroelectrolíticas, pero también está ya la evaluación inicial, en donde aparece la radiografía de abdomen simple para descartar complicaciones, obstrucción intestinal, perforación. Se utiliza lactulosa, que es el laxante que más utilizamos, aunque el polietilenglicol también puede ser utilizado. Y lo importante es que tenemos que estar evaluando continuamente si el paciente tiene o no deposiciones con el laxante para considerar un segundo agente si no hay respuesta. Y las intervenciones adicionales, más o menos por allá hacia el cuarto o quinto día, si el paciente no ha presentado deposiciones, sería realizar un tacto rectal, desimpactación manual si es necesario, enemas, en este caso de jabón, pero pueden también enemas con solución salina normal o microenemas o enemas con otras soluciones. Y definitivamente aquí toma relevancia la valoración por cirugía general, sobre todo si se sospecha alguna complicación que requiera algunos otros exámenes adicionales o algunas otras estrategias de tratamiento adicionales. Para la diarrea, también digamos que el tratamiento es un tratamiento escalonado. Las medidas iniciales es, en la mayoría de ocasiones, suspender o retirar laxantes, revisar si existe o no indicación verdadera de prokinéticos, revisar sobre todo si existen algunos medicamentos que puedan producir diarrea y que puedan ser suspendidos, la discusión con el grupo de nutrición si se debe hacer un ajuste en la fórmula nutricional, y la hidratación y soporte. Posteriormente, si el paciente lo amerita, se debería descartar si existe infección asociada a la diarrea como causante de la diarrea también. Clostridium difficile es un punto importante a descartar, o si existe una diarrea bacteriana. Y finalmente, el tratamiento específico, cuando ya se ha descartado infección bacteriana, sobre todo se pueden considerar medicamentos que disminuyen la motilidad como la loperamida o el fosfato de codeína. Los probióticos definitivamente no tienen una repercusión ni en la incidencia ni en la duración de la diarrea. Y si la diarrea es de gran volumen, siempre monitorear a nuestros pacientes para evitar sobre todo que no vayan a tener pérdidas y deshidratación. En cuanto a los protocolos, aunque inicialmente les dije que existían pocos protocolos, últimamente han aparecido muchos más protocolos en la literatura médica con respecto a el abordaje del hábito intestinal, mucho más del estreñimiento. Aquí les presento tres protocolos. Digamos, es un resumen de esos tres protocolos, en donde ellos arrancan con un examen físico, con corrección de todo lo que sea prevenible. Posteriormente inician con polietilenglicol 3 veces al día y van reevaluando constantemente hasta que llegan a la evaluación por cirugía general o la administración de neostigmina. A partir de la propuesta que teníamos nosotros en el hospital para montar este protocolo hábito intestinal, lo primero que surgía era la aplicación de una escala, que fue la que validamos recientemente, y ya a partir de la escala iniciamos un tratamiento al ingresar a la unidad de cuidados intensivos, y el tratamiento, el protocolo que tenemos, muestra una escala progresiva en las maniobras que se intervienen en los pacientes. Empezamos con laxantes osmóticos como lactulosa o PEG, laxantes estimulantes bisacoilos si el paciente no tiene sonda y está comiendo, pues utilizamos supositorios de glicerina y enemas de fosfato, y finalmente en casos refractarios utilizamos neostigmina para mejorar el tránsito intestinal. Este es el protocolo que nosotros tenemos instaurado en nuestro hospital, en donde arrancamos si el paciente tiene vía oral. Si tiene vía oral, se va por esta escala, y en general, si el paciente lleva más de 24 horas sin deposición, nutrición les adiciona agua de ciruela a la nutrición, y se inicia bisacoilo en la noche con la posibilidad de aumentar la dosis si no hay respuesta.
Posteriormente, si el paciente no ha tenido deposiciones en 48 horas o empieza a presentar síntomas, se le adiciona polietilenglicol. Si no hay respuesta, se le adicionan enemas hasta que logramos deposiciones. Si el paciente está sin vía oral, o sea, está con nutrición enteral y tolera la nutrición enteral, simplemente empezamos con polietilenglicol 17 gramos cada 24 horas y supositorios de glicerina. Si no logramos deposición a las 24 horas, empezamos con enemas. Si no logramos deposición, aumentamos la dosis de polietilenglicol. A cada 12 horas adicionamos los supositorios y seguimos con los enemas hasta que llegamos al día 4. En el día 4, si no ha tenido deposiciones, realizamos un tacto rectal y aquí digamos que teníamos 3 escenarios. Uno, que la ampolla esté vacía, en donde vamos a radiografía de abdomen con rayo horizontal para descartar que exista obstrucción intestinal, y si hay obstrucción intestinal pues sería evaluación por cirugía general. Si no, iniciamos neostigmina. Si realizamos el tacto rectal y el paciente está impactado, utilizamos enemas y extracción digital, enemas cada 8 horas, y podemos utilizar inclusive una solución de polietilenglicol con electrolitos con el objetivo de pasar a nivel rectal y tratar de tener una deposición. Y si hay materia fecal, seguimos con supositorios, enemas y polietilenglicol hasta que logremos las deposiciones. Aquí digamos que en la parte de abajo, si el paciente definitivamente no tiene una respuesta parcial, seguiríamos con proctoclisis y evaluación con gastroenterología, y si la respuesta es parcial pero el paciente no respondió de forma adecuada a la neostigmina, iría a evaluación por cirugía general. A este lado, en el protocolo tenemos algunas contraindicaciones para los supositorios, enemas y estímulo rectal, como son pacientes neutropénicos, que tengan hemorragia digestiva, que tengan diarrea, que tengan afecciones anorrectales o hipersensibilidad en esa zona. Para el bisacodilo, definitivamente que tengan obstrucción intestinal, que tengan ilio, megacolon, úlcera, alteraciones hidroelectrolíticas o estén con una vía oral. Y para el polietilenglicol, que tengan obstrucción ilio-megacolon, enfermedad inflamatoria intestinal o hipersensibilidad a los componentes, porque pueden generar mayor distensión. Ya para concluir, entonces tenemos que la función intestinal es frecuentemente olvidada en las unidades de cuidados intensivos, su alteración es frecuente y tiene un alto impacto clínico. El estreñimiento y la diarrea deben vigilarse activamente, siquiera un par de veces al día. Existen muchos factores de riesgo que son prevenibles y en los cuales deberíamos trabajar. El tratamiento debe ser temprano y progresivo, y que los protocolos y la educación son fundamentales para mejorar el desenlace de nuestros pacientes. Los dejo con esta frasecita que dice que el cuidar el intestino también es cuidar nuestro paciente crítico.